El poeta y activista Javier Sicilia envió una carta abierta al presidente López Obrador al cumplirse 2 años de la reunión que tuvo el mandatario con familiares de las víctimas de la violencia. En esta misiva, el poeta le reclama al presidente haber intensificado el odio en la ciudadanía, el desmantelamiento de las instituciones que buscan justicia y también le reclama el reforzar la presencia de los militares en la calle. Para hablar de esta carta, la quinta que le ha mandado al presidente, saludo vía remota precisamente al poeta y activista Javier Sicilia. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Buenas noches al auditorio. Muchas gracias. Muy dura tu carta al presidente. Pues sí, las circunstancias lo ameritan, ¿no? Es una quinta carta, le he mandado 5, la cuarta carta justamente se fue entregada personalmente y fue leída en el Zócalo el 26 de enero, cuando concluyó la caminata por la verdad, la justicia y la paz, donde llevábamos los documentos que se redactaron junto con Gobernación y a los cuales el presidente y Gobernación le dieron la espalda, que tienen que ver con la justicia transicional. Y esa carta era también dura, pero una invitación al presidente a reflexionar, ¿no?, sobre este tema y esperando, porque además nos acompañó con un montón de calificaciones durante los 4 días de marcha, de caminata. Nos dijo que éramos un show, que no iba a comprometer íbamos a manchar la investidura presidencial, etcétera, etcétera, ¿no? Y no solo eso, en la plancha del Zócalo, pues como le está sucediendo ahora a Frena, ¿no? Había provocadores muy agresivos, con ganas de sacarnos de nuestras casillas, con empujones, y desapareció la policía. Nos dejaron ahí frente a ellos. Afortunadamente, o gracias a todo el trabajo que a lo largo de 10 años hemos hecho con la no violencia, logramos mantener la calma y poder llegar y entregar esos documentos, no al presidente, porque se negó a recibirlos y a tener un diálogo. Y entonces, pues, después de lo sucedido, después de 2 años de esos compromisos y de lo que nos ha sucedido, ahí están los muertos, las masacres, el horror y bueno, todo lo que está alrededor de toda esta tragedia que estamos viviendo, pues era necesaria una carta mucho más perentoria, ¿no? Pues por desgracia cayó como siempre en oídos sordos, ¿no? No hemos recibido ni siquiera una contestación o un intento de diálogo, con lo más ríspido que sea. Los diálogos a veces son ríspidos, pero son cosas que necesitamos, ¿no? Dialogar, no descalificarnos y decir, bueno, pues así están las cosas, y pues por lo menos una explicación del presidente de por qué traicionó esa agenda, por qué hizo todo lo contrario de lo que había acordado con las víctimas y con la nación con respecto a la justicia transicional, con respecto al retiro del ejército de las calles, y al menos que nos diera una explicación correcta. No nos las ha dado, ¿no? Simplemente ha aplicado lo que Paz habló muy bien en El laberinto de la soledad, el famoso ninguneo. Ustedes no me significan nada, no existen, no son nadie. Déjame preguntarte, Javier, ustedes vienen siendo en esta cuestión activista, vienen de alguna manera presionando a los gobiernos desde el sexenio del presidente Calderón, luego el presidente Peña Nieto. Yo creo que ustedes correctamente tenían una esperanza en que el presidente López Obrador sí iba a cambiar e iba a atender esta agenda de los desaparecidos, de las víctimas de la violencia. Sí, así fue. De hecho, el diálogo con el actual presidente empezó cuando las campañas. Fuimos, incluso Jacobo Dayan y yo, estuvimos a verlo a las oficinas de Romo. Ahí nos recibió, hablamos cerca de 1 hora largamente sobre esta agenda, y recuerdo sus palabras, unas palabras bien interesantes. En ese momento me dijo, mira, Javier, yo creo que sé cómo enfrentar esta nación en todos sus rubros. Este tema, el de las víctimas, no sé nada, ayúdenme. Entonces yo le dije, nosotros te ponemos, si gana primero la presidencia, y te ponemos a la gente adecuada para construir esa política de Estado. Esos fueron los acuerdos primero, y después tuvimos el primer diálogo en el Museo de Memoria y Tolerancia con los candidatos. Ahí se comprometió con esa agenda, y quien ganara
iría a este encuentro ya para hablar de la parte fina de la justicia transicional en Tlatelolco, que fue lo que sucedió y fue lo que el 14 de septiembre se cumplen 2 años, ¿no? De esos acuerdos de los cuales pues no hemos visto absolutamente nada. ¿Por qué? ¿Por qué, Javier? ¿A qué le atribuyes este cambio de la buena voluntad que tenía el presidente López Obrador a lo que está ocurriendo? ¿Es un tema de que estaba en campaña y ahora sí tú que eres poeta, decía el exgobernador Cuomo de Nueva York que se hace campaña en poesía pero se gobierna en prosa, ¿no? Tiene razón, tiene razón. Pero es porque nada más estaban en campaña y luego tienen que gobernar, o hay algo más. ¿Qué cambió del gobierno en tu percepción, Javier? Yo no sé, es decir, son las grandes incógnitas que tenemos, ¿no? Lo hizo cambiar un diálogo muy directo con el ejército, hubo presiones, tiene miedo verdaderamente de aplicar una justicia transicional con dos mecanismos extraordinarios apoyados por la comunidad internacional de verdad y justicia, como se hizo en Sudáfrica, como se hizo en Guatemala, porque eso implicaría también tener que hacer comparecer a muchos de aquellos que hoy forman la 4T y que están en el aparato de Estado. No lo sé, muchas hipótesis están ahí. El problema es que se ha negado a darnos una explicación, ¿no? Una explicación correcta, un diálogo, y decirnos por lo menos, mira, no se puede por esta y esta razón, pero hagámoslo por acá, por allá, nada, ni siquiera hay una claridad, porque con los que sí hemos podido hablar, Leo, pues es con Olga Sánchez Cordero, sí. Y poco antes de la caminata, y verdaderamente no nos explicó absolutamente nada. Yo lo que me dijo, tenemos que resolver el problema de Ayotzinapa para poder hacer entender al presidente por qué es importante la agenda de ustedes. Le dije, no, lo que están haciendo en Ayotzinapa fueron los compromisos que adquirimos con él, con estos dos mecanismos extraordinarios, pero para hacerlo a nivel de la nación entera, porque lo amerita. Sí. Y pues realmente ellos tampoco tienen claridad de por qué no se aplicaron estas cosas, a pesar de que los documentos que le llevamos hace unos meses, en enero, al presidente que no lo recibió, fueron trabajados con la propia gobernación, sí. con Alejandro Encinas y su equipo. No hay tampoco una claridad de parte de ellos. Déjame preguntarte, de haber leído tu carta, que por cierto usted puede leer en la revista Proceso, es una carta abierta, pública, de Javier Sicilia al presidente López Obrador, me queda la impresión de que tú estás pensando que va a ser otra vez otro sexenio perdido en esta materia, Javier. Mira, sí, por desgracia, y es el cierre de la carta, ¿no? Sí. Que lo estamos diciendo, presidente, uno dice 2 años, pero como una advertencia, si sigues así, vamos a acabar con más muertos, más desaparecidos, más caos, más horror, más violencia, y va a ser terrible decírtelo. Te lo dijimos, presidente, y entonces va a pasar a la historia no como lo que quiere ser y con lo que realmente esperábamos todos, un gran transformador, un gran reformador, sino como un traidor, como un gran traidor que arruinó la patria junto con otros más, con los que lo antecedieron y que ha criticado acremente el presidente, en muchos sentidos con justa razón. Sí. Pero él está cometiendo los mismos errores y además potenciándolos, porque las instituciones que creamos, la CEAB, la Comisión de Búsqueda, como los primeros elementos para construir esta justicia transicional, ahora los tiene desmantelados junto con la CNDH. Entonces vamos en un terrible retroceso que nos está costando más muertos, más desaparecidos, más impunidad, más corrupción, ¿no? Pues sí. Algo más que agregar, Javier, de todo esto, porque sí es muy duro lo que estás diciendo, pero pues lo que pasa es que la agenda es muy dura, la agenda que ustedes tratan, la realidad de lo que ustedes tratan, el tema de los desaparecidos, el tema de la violencia, pues es más duro que cualquier palabra, ¿no, Javier? Es durísimo, y tarde o temprano el país entero y el gobierno que esté tendrá que mirarlo de frente y hacerlo. Y hacer lo necesario y tener que vernos con ese horror como las víctimas nos hemos tenido que ver con la desaparición, la muerte que no debió haber sucedido de
en el caso de mi hijo, claro, en el caso de otras personas, de hijos, hemos tenido que vernos con eso y soportarlo y arreglarlo y ir para adelante para tratar de que esto ya no siga sucediendo y no perdamos a la nación y no sigamos perdiendo a nuestros jóvenes y sigamos teniendo tanto dolor. Y el presidente tuvo en su momento la sensibilidad de decir, esta es la agenda fundamental, así llamamos a esas conversaciones, esos diálogos, sí. la agenda fundamental. Sin justicia, sin verdad, sin paz, no habrá posibilidades de transformar absolutamente nada. Es lo que creemos. Bueno, y es un tema de empatía, ¿no? Porque... Empatía. Pues sí, finalmente yo creo que yo siempre lo he dicho y he invitado a nuestro público a ser empáticos con las familias de estas víctimas, ponerse en sus zapatos porque pues es muy duro, muy duro, Javier. Es terrible y la tentación, porque es tan horroroso, tan terrible, es voltear hacia otro lado y empezar a normalizar el horror, ¿no? Así es. Y eso sí va a ser trágico, muy trágico, ¿no? Sí. Mucho más trágico de lo que ya es. Pues te agradezco mucho, como siempre, Javier. Al contrario. Te mando un fuerte abrazo a la Gracias. distancia. Yo Igualmente. sé que a ti te gusta dar abrazos y besos, a mí también. Sí. Te los mando a la distancia. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Cuídate mucho. Gracias. A Javier Sicilia. Vamos a hablar ahora precisamente de Ayotzinapa. Ya pasaron 6 años, caray, y vamos a hacerlo con Santiago Aguirre en un momento más.